Bueno, la bolilla 3 o la unidad 3, que es la que empezamos hoy, es una unidad que nos empieza ya a hablar de conceptos netamente económicos. ¿Se acuerdan cuando en la unidad 1 describimos en ese gráfico, no ese gráfico, en ese lugar donde había, diapositiva donde había varias cuestiones vinculadas con el sistema económico, los problemas económicos, el qué, el cómo, para qué, las actividades económicas, la producción, la distribución y consumo? En un cuadrito al costado, a la derecha, decía factores de producción. Entonces, lo que vamos a empezar a ver hoy es todo lo que concierne a dos o tres conceptos que tienen que ir manejando. El primero es el concepto de factores de producción. El segundo es el concepto de función de producción. Y el tercero es el concepto de productividad. En base a estos tres conceptos, que tienen que tener bien en claro, gira el desarrollo de la unidad 3. Vamos a definirlos. Los factores de producción son los medios o las herramientas de las cuales se sirve o que utiliza todo sistema económico para resolver los problemas económicos, es decir, aquello que tiene que ver con qué producimos, cómo lo producimos y para qué o quiénes producimos. Y a su vez, los medios que se utilizan en las actividades económicas, es decir, la actividad de producción, la actividad de distribución y la actividad de consumo. Factores productivos, medios, herramientas, elementos que utiliza el sistema económico para producir. Primera gran definición que tienen que tener en cuenta en esta bolilla. La segunda gran definición es la que se conoce como función de producción. Función de producción. La función de producción lo que hace, o a lo que refiere, es a la combinación de los factores productivos. Combinación de los factores productivos, es decir, cómo se combinan el trabajo y el capital, cómo se coordina el trabajo y los recursos naturales, cómo se conforma la empresa. Es decir, la función de producción apunta a describir cómo se combinan, cómo se aglutinan, cómo trabajan de manera conjunta los factores productivos. Y el tercer gran concepto que tienen que tener en cuenta y que tienen que tener bien interiorizado es el concepto de productividad. La productividad es el resultado que se obtiene, resultado económico que se obtiene por la utilización de los factores productivos. Resultado económico que se obtiene por la utilización de los factores productivos. La productividad tradicionalmente se asocia a un factor productivo que es el trabajo. Es decir, es el resultado, la productividad de la fuerza de trabajo o del desarrollo del trabajo. En base, insisto, en base a estos tres conceptos que ustedes tienen que internalizar, vamos a desarrollar toda la bolilla. ¿Qué quiere decir con esto? Que vamos a ir y venir con estos tres conceptos. Por eso los tienen que tener bien incorporados, porque los vamos a ver en distintas etapas del desarrollo de esta unidad. Bien, entonces vamos a empezar con el primero, factores productivos. Es decir, ya dijimos qué eran los factores productivos y ahora vamos a ver, en esta diapositiva, a ver cómo están estructurados o cómo están organizados los factores productivos. Miriam, ¿se ve ahí? ¿Sí? ¿El PowerPoint? Perfecto, gracias. Bueno, fíjense, factores productivos o factores de la producción. Fíjense que hay una diferenciación en cuanto al color. Hay tres que están en azul y hay dos que están en rojo. Los factores productivos tradicionales, cuando me refiero a tradicionales, estoy hablando de aquellos que describieron los economistas clásicos. Recuerden la etapa clásica de la evolución del pensamiento económico. Son estos tres: la tierra, el trabajo y el capital. Tierra, trabajo y capital. Fíjense que en tierra al lado pongo suelo y al costado están recursos naturales, porque en el programa en algún momento les habla de la evolución de los factores productivos y el suelo o tierra que se utilizaba con los clásicos hoy es más amplio, hoy se habla de recursos naturales. Ahora cuando veamos cada factor vamos a ver bien por qué referimos a esta situación. Esta clasificación tradicional refiere o tiene mucho que ver con la organización que había en la sociedad clásica,
con la organización que había en la sociedad clásica. La tierra pertenecía a los terratenientes. El trabajo lo desarrollaban las personas que labraban la tierra o trabajaban para los terratenientes. Y el capital eran aquellos, lo tenían antes quienes ejercían un concepto de inversión o renovación en la forma de producción. Pero esa clasificación tradicional, los tres de azul, los tres azules que están ahí, refieren a la organización social de cómo estaba compuesta la sociedad en el periodo clásico o en la época clásica. En la actualidad, con la evolución de los sistemas productivos, con la diversificación de las formas de producción, con las distintas combinaciones de los factores, podemos hablar de la existencia de los factores de producción nuevos o que se incorporan al proceso de producción. Y son los que están ahí en rojo. El primero es la organización o la empresa, y acá tiene que ver con la combinación de los factores productivos, porque muchas veces, para resumir el concepto de empresa, se habla de una fórmula que es empresa igual a capital más trabajo más recursos naturales. Entonces, aglutinando los tres tradicionales, llegamos a la composición de este nuevo factor que es la empresa o la organización. La organización o empresa es la unidad económica por excelencia, primero atribuible o que se atribuye a el sistema capitalista de producción. Pero en la actualidad es más amplio porque hay empresas estatales. En muchos países las empresas con propiedad estatal mayoritaria están organizadas de manera tal que combinan factores productivos. Entonces, este primer concepto de organización refiere a combinación de factores para producir. Hoy es un cuarto factor. Y el quinto factor es la tecnología conocida como know-how o saber cómo o conocimiento. Bueno, es una herramienta, es un elemento, por eso les hice buscar el concepto de determinismo tecnológico, es una herramienta que hoy pesa mucho en el sistema de producción. Es decir, la tecnología, vamos a ver los paradigmas, lo que se conoce como paradigmas tecnológicos productivos, que tratan de recrear o mostrar cómo se incorpora el avance tecnológico o la utilización de la maquinaria al proceso de producción. Y al mismo tiempo tratar de ver qué ventajas tiene esa incorporación y qué desventajas puede traer aparejada. Pero bueno, este es el primer gran concepto que tienen que tener, que es el de factores productivos. Clasificación tradicional por un lado y clasificación moderna con el agregado de estos dos que están en rojo. Vamos a desandar cada uno de los factores. Vamos a empezar por el más básico, recursos naturales. Recursos naturales. Fíjense que ahí en verde les dice de la tierra a los recursos naturales. ¿Qué tiene o a qué aludimos cuando hablamos de esto, de la tierra a los recursos naturales? Tiene que ver mucho con lo que les dije al principio, de esta evolución de la clásica, de la doctrina económica clásica a la tradicional. Cuando los clásicos clasificaron, valga la redundancia, los factores productivos, hablaban del suelo, hablaban de la tierra. ¿Cuál era la importancia del suelo y de la tierra en ese momento? Era una importancia dual. La primera, que el suelo generaba la posibilidad de trabajo, porque quienes explotaban el suelo empleaban su mano de obra y quienes eran terratenientes podían otorgar el suelo para que sea explotado. Por eso la primera importancia del suelo era que generaba trabajo. Pero la segunda importancia del factor productivo suelo, como los clásicos lo conocían o lo tenían clasificado, se relaciona con la importancia del factor para brindar alimentos. Es decir, el suelo, como el recurso natural, era un recurso importante en función de la posibilidad de brindar alimentos. Es decir, era una posibilidad dual. Esto en la economía clásica. La diapositiva les dice del suelo a recurso natural. ¿Qué comprende el recurso natural? Hoy hablamos de recurso natural, no hablamos de suelo. El recurso natural es más amplio, es más profundo, es más fuerte que el concepto clásico de suelo. ¿Por qué? Porque el recurso natural refiere a lo que está en la superficie y a lo que está por debajo de la superficie. Hablamos de las riquezas minerales que tiene el suelo. Hablamos de otro recurso natural como es el viento, que proporciona energía eólica. Es decir, hoy el concepto de recurso natural
es más fuerte, es más amplio, no hablamos solamente de suelo. Recurso natural es aquel o todo aquel medio que proporciona la naturaleza y que el hombre lo ha apropiado o lo ha transformado en función de sus necesidades productivas. Por eso hoy hablamos del suelo, del aire y hablamos de lo que está por debajo del suelo, del subsuelo. Bien, la explotación del recurso natural trae aparejado un problema, que es el de la renovabilidad del factor o el agotamiento del factor. Por eso, vuelvo a la diapositiva, por eso el recurso natural o el factor recurso natural tiene mucho que ver en cuanto a su utilización en relación con la renovación del factor, porque los recursos naturales pueden agotarse. Por ejemplo, el gas puede agotarse, las reservas de gas pueden agotarse, el petróleo puede agotarse, los minerales del suelo pueden agotarse. La tasa de renovabilidad del factor nos lleva a distinguir este tipo de factores productivos en dos clases: recursos naturales renovables y recursos naturales que son no renovables. ¿En dónde radica la diferencia? En esta tasa de renovabilidad del factor. Los recursos naturales renovables tienen una tasa de reproducción o de multiplicación alta. El viento, por ejemplo, es un recurso renovable, porque mientras haya viento puede producirse energía eólica. Los ríos pueden ser renovables, porque mientras haya lluvia, el río puede volver a crecer y puede generar energía hidroeléctrica. Pero el gas o el petróleo son considerados recursos naturales no renovables. ¿Por qué? Porque la tasa de renovación del factor o la tasa de multiplicación de ese factor es muy baja o casi nula. La tasa de renovabilidad del factor productivo, recurso natural, atiende a la posibilidad de multiplicarse el factor, a la posibilidad de expandirse el factor o de generarse o de autogenerarse. Bueno, en algunos es alta cuando hablamos de recursos renovables y en otros es baja cuando hablamos de recursos no renovables. Tomando nota de esto, del agotamiento o de la no renovabilidad de los factores productivos, la Organización de las Naciones Unidas elaboró una comisión, o creó una comisión, que es la Comisión del Desarrollo Sustentable. Esta comisión se reunió y en 1987 elabora un informe que es conocido como informe Brundtland, que está ahí en verde, que refiere a las condiciones del recurso natural o de los recursos naturales volcados a los procesos productivos y la importancia de los recursos naturales en el proceso productivo en cuanto al desarrollo de la economía. Entonces, desarrollan este concepto que es desarrollo sostenible o desarrollo sustentable, que lo tienen ahí. ¿Qué quiere decir el concepto de desarrollo sostenible? O vamos a verlo primero así coloquialmente, pues volvemos a la diapositiva. El desarrollo sostenible es aquella actividad que desarrolla el hombre a través del sistema económico o a través de la explotación de los recursos o a través del funcionamiento del sistema económico que le permite al hombre gozar de los beneficios que el recurso natural le otorga en la actualidad. Pero tiene que tener una condición ese desarrollo sostenible o ese desarrollo sustentable, y tiene que ver con la tasa de renovabilidad. Esa condición se da en que la utilización actual de los recursos de manera económica por las generaciones actuales no impliquen un menoscabo a la posibilidad de utilizarlo por parte de las generaciones futuras. Ese es el concepto de desarrollo sostenible o desarrollo sustentable que elaboran las Naciones Unidas a partir de un estudio que se hace de la explotación del suelo y de los recursos naturales en el sistema económico. Insisto, el concepto de desarrollo sostenible refiere a la posibilidad de utilizar todas las ventajas económicas que me dan los recursos naturales hoy en día. Pero como los recursos tienden a agotarse, tengo que garantizar que las generaciones que vienen más adelante puedan seguir utilizando esos recursos. Bueno, eso surge a partir de 1987. Hoy, hoy hay todo un movimiento
vinculado con el tema del desarrollo sustentable, la sustentabilidad de los ríos, de la energía, el agotamiento de los recursos. Bueno, todo esto surge a partir de 1987. ¿Cuál es la descripción legal que hace este informe? Bueno, la tienen ahí en azul, que es lo que acabo de explicar yo más o menos coloquialmente. La definición legal o la definición que elabora el informe de las Naciones Unidas dice que está en manos de la humanidad asegurar que el desarrollo sea sostenible, es decir, asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. Ese es el concepto de desarrollo sostenible. Es decir, ¿uso un arroyo? Sí, pero tengo que cuidarlo cuando lo uso, un uso responsable, porque los que vienen detrás nuestro, nuestra generación, van a tener que utilizarlo también. Entonces tengo que proponerme no agotar el uso de ese recurso. Ese es el concepto que tiene hoy. Por lo tanto, lo que vimos acá es que de la tierra, concepción clásica, a los recursos naturales, concepción actual, ha habido una evolución en cuanto a la explotación del factor, en cuanto a la utilización del factor y en cuanto a la preservación del factor. ¿Por qué? Porque el factor es importante para el concepto de desarrollo económico, entonces tenemos que preservarlo. Bien, vamos al segundo factor productivo. Trabajo. Definición, relación con el salario. ¿Qué quiere decir esto? A ver, hago una vuelta para atrás. La clasificación tradicional decía que existían 3 factores. Plusvalía, Pedro dice. ¿Por qué me decís plusvalía? Pedro, está escribiendo. ¿No tenés sonido hoy? La relación entre el costo de producción y el salario. Esperá, no te apures, Pedro, porque son conceptos distintos. Los vamos a ver más adelante. Hay ruido en mi casa, por eso. Bien. No te hagas problema. No te apures, porque son conceptos distintos, los vamos a ir viendo más adelante. Bien. Yo les decía que la clasificación tradicional también puede medirse de los factores productivos por una clasificación económica que relaciona el factor con la retribución económica que tiene cada factor. Todo factor productivo tiene una retribución económica. Y en base a eso también se pueden clasificar los factores productivos. La retribución económica del trabajo es el salario. La retribución económica del trabajo es el salario. La retribución económica del capital es el interés. Y la retribución económica del recurso natural es la ganancia. También los factores productivos se pueden clasificar en función de la retribución económica que de ellos se obtiene. Esto lo tenía con Martín más o menos y Alfredo, creo que lo discutíamos, el tema del salario como concepto de ganancia. No, el salario acá está bien claro, el concepto. El salario es retribución por el trabajo, no es la ganancia. La ganancia proviene de la inversión en capital, es otra cosa totalmente distinta. Por eso la discusión eterna que tenemos en Argentina es que los trabajadores asalariados en relación de dependencia pagan ganancias por su trabajo. No, hay una desvirtualización del concepto en la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Pero bueno, es discusión de finanzas, no nos vamos a meter, llegamos hasta ahí. Pero bueno, el trabajo, ¿qué entendemos por trabajo? ¿Qué es el trabajo? ¿Qué entienden ustedes por trabajo? Toda actividad que implique una remuneración. Bien. ¿Qué tipo de actividad, Juan Manuel? Económica. Sí, ¿y qué más? ¿Quién desarrolla el trabajo? El ser humano, el hombre, la mujer. Sí. Bien. ¿Y qué tipo de actividad? ¿O qué tipo de esfuerzo? ¿O qué tipo de física, dice Daniela? Ahí estábamos, bien. Bien, Daniela. Lo que dice Juan Manuel está bien, lo que dice Daniela lo completa. Al principio, cuando se hace, porque tenemos que ver la evolución, cuando se hace la evolución de la doctrina económica clásica, solamente era considerado trabajo el esfuerzo físico. Solamente era considerado trabajo el esfuerzo físico. Hay una evolución del concepto de trabajo, del esfuerzo físico al esfuerzo intelectual. Hoy el esfuerzo intelectual también es considerado trabajo. Por eso, lo que bien me dice Juan Manuel, es toda actividad económica retribuible es considerada trabajo. Actividad económica retribuible desarrollada por un individuo, por el ser humano.
En este momento yo, aunque no parezca, estoy trabajando porque estoy desarrollando una actividad y se me paga por esa actividad. Se me pagan 3 millones de pesos por mes, pero bueno, actividad al fin. Bien, pero el concepto de trabajo se relaciona con eso. Lo que dice Juan Manuel es fundamental y lo que dijo también Daniela complementa lo que dice Juan Manuel. El trabajo es toda actividad física o intelectual desarrollada por el hombre o por el ser humano, que implica una retribución por esa actividad. Ahí está el concepto de trabajo. Esperen que quiero volver a la diapositiva. Bien, ¿por qué es importante definir este concepto de trabajo? ¿Por qué es importante tener en cuenta el concepto de trabajo? Porque a los fines de la economía, el trabajo se relaciona con la posibilidad de aportar al funcionamiento de la economía. El trabajo se relaciona con la posibilidad de aportar al funcionamiento económico. Para para determinar la existencia de ese aporte al funcionamiento de la economía, tenemos que tener en cuenta un concepto, que es el concepto de población económicamente activa. Población económicamente activa. Ahí está la descripción. Participan en la producción económica, o sea, la población económicamente activa son todos aquellos individuos, seres humanos que participan activamente de la producción económica. Desempeñan ocupación o la buscan activamente. Concepto de población económicamente activa. Bien, ¿cómo se determina la población económicamente activa? A ver, Martín Gabriel, los adultos mayores cuando vas a alguien perdiendo su tiempo le dicen agarrar una pala. Es por eso que son los adultos. No entiendo. ¿Dónde está Martín? Ahí paso a No explicar. entiendo que... Es por eso que los adultos mayores cuando ven a alguien perdiendo su tiempo le dicen agarrar una pala. Y sí, pero... Como si fuera que el único trabajo realmente considerado trabajo es Ah, una pala o todo tipo de esfuerzo físico. Por exactamente. ejemplo, para mi abuelo, lo que usted está haciendo ahora no sería trabajo porque usted está frente a una pantalla. Exactamente. Exactamente. Pero bueno, habría que decirle a tu abuelo que desde Tomás de Aquino hubo una evolución en el concepto de trabajo. Yo te entiendo porque las generaciones anteriores no lo entienden. Y nosotros por ahí, yo veo a mis hijas que están con la computadora y en cierto modo pueden estar trabajando, es decir, desde su casa. En este momento vos, Martín, que me dijiste que no ibas todos los días a trabajar, trabajás desde tu casa y no estás haciendo ningún esfuerzo físico más que mover los dedos en la computadora. Así que hay una evolución, los conceptos tienden a evolucionar, los paradigmas tienden a cambiar y las ideas tienden a evolucionar. Lógicamente, mucha gente no es propensa a los cambios o a la evolución. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Así que lo que diría tu abuelo es cierto. Se sigue usando el agarrar la pala. Sí, Pedro, pero en otros casos. Pero sí, se sigue diciendo porque, a ver, es cierto, hay un relacionamiento directo con anda a trabajar, agarra la pala, como ustedes que están estudiando en estudio dicen, agarra los libros que no muerden, como diciendo, digamos, cultivate un poquito, es decir, son conceptos que vienen de la tradición en algunas cuestiones o en algunos aspectos. Mi viejo todas las semanas lo dice, Pedro, y bueno, ya es culpa tuya, te tenés que hacer responsable vos. Esto es economía política, no es facultad de psicología, hermano. Así que hacemos una sesión después de las 4 y hacen la catarsis que quieren. Bien, pero son conceptos, ¿es cierto? A ver, lo que ustedes dicen es correcto, porque son conceptos que están arraigados a preconceptos de actividades. Es decir, anda a trabajar, agarra la pala, anda a estudiar, agarra los libros, no pierdas el tiempo. Pero bueno, está bien la aclaración. ¿Dónde estaba yo? La población económicamente activa. ¿Cómo definimos la población económicamente activa? Es decir, aquella que participa del proceso de producción, aquella que genera producción. La población económicamente activa se define de un concepto, por eso digo que está todo relacionado, se define de un concepto que vimos en la unidad 1, que es el concepto del régimen económico. Régimen económico eran las leyes formales que emanaban de una autoridad dentro de un Estado que determinaban cuestiones económicas. Las leyes económicas que refieren a la población económica son fundamentalmente las leyes de índole laboral. ¿Por qué? Porque la población económicamente activa se relaciona, como bien dice el concepto ahí, a aquella franja de población que produce y que está en condiciones de aportar al sistema. Entonces, teniendo en cuenta que referimos al régimen económico, a las leyes laborales, yo les pregunto, ¿cuál sería la franja de población económicamente activa de Argentina?
según la legislación o régimen económico. Entre los 18 y los 65 años para los varones y 60 para las mujeres. Perfecto, ese es el concepto general. ¿Cómo te lo define eso, Martín? Te lo define la ley de contrato de trabajo. Pero también hay actividades digamos, por rubro actividad. Los docentes tienen menos edad de trabajo, hasta los 55 y 25 años de aporte. Pero bueno, independientemente de eso, la población económicamente activa se define a partir del concepto del régimen económico, que hay una ley que determina cuál es la población económicamente activa de cada país y que determina, a partir de esa franja circunscripta, quiénes son los que aportan al sistema de producción económica. Porque, a ver, la franja económica de 18 a 65, según lo que dice Martín, sería la población económicamente activa argentina que está en regla dentro de condiciones de trabajo. Ojo con esto. Pero yo les pregunto, ¿está la población económicamente activa de Argentina entre los 18 y 65 años en regla dentro del sistema de trabajo? Milagros dice que no. Toda, no, siempre hay una franja que está por No, fuera. dice Lorena. No, profe, más de la mitad está o en el sistema informal o desempleado. Bueno, primera cuestión, en una economía en la cual prima el sistema informal, con esto del IFE, de la ayuda que dio el Estado cuando empezó la pandemia, quedó más que descubierto. Toda la gente que está fuera del sistema, la población económicamente activa, se reduce. Casi 9 millones, dice Pedro, sí, son un poquito más, pero estamos fuera. También quedan fuera... perdón, Alfredo. Hay menores y mayores también. Muy bien, muy bien. También quedan fuera los menores de 18, pero sabemos que hay menores de 18 que trabajan y aportan al sistema productivo. Aportan desde el punto de vista de lo que ellos realizan, no de lo que generan para la comunidad productiva, que sería un aporte, una futura jubilación, pago de impuestos, retenciones, etcétera, etcétera. Y también, como bien dice Alfredo, hay mayores, hay personas que están pasados los 65 años y siguen trabajando y están fuera de la población económicamente activa. Fuera de la población económicamente activa desde el punto de vista formal. Formal, esto es lo que yo quiero que comprendan. Es decir, la población económicamente activa de una nación determina quiénes son los que producen dentro de esa nación y conforman el sistema económico. Es una definición del régimen económico, desde el punto de vista formal. Desde el punto de vista de la realidad, la población económica puede exceder el marco formal. ¿Se entiende? El concepto sigue siendo el mismo. Esperen que voy a ver el chat. Casi 9 millones. Bien. El concepto sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que no toda la población económicamente activa está dentro del esquema del régimen económico, es decir, la formalidad de la norma. Entonces, volvemos. ¿Participan en la producción económica? Sí. Los jubilados que siguen trabajando participan en la producción económica de una u otra forma. Los menores de 18 participan en la producción económica de una u otra forma. Y los que están en el sistema económico de 18 a 65, pero están fuera de la regularidad, por llamarlo de alguna manera, también participan. El problema es que no pueden, al momento de establecerse cuál es la producción de una economía, no pueden incorporarse dentro del concepto de población económicamente activa. Porque ese concepto lo determina la legislación, porque ese concepto lo determina el régimen económico y que hace parte del sistema económico. Bueno, desempeñan la ocupación o la buscan. Bien, vamos acá con esto. Fin del trabajo o cambio de paradigma. Fin del trabajo o cambio de paradigma. Y acá es donde entra el concepto, que Milagros me tiró un salvavidas grande como una casa, que dice que está, que es el concepto de determinismo tecnológico. Ahí está el concepto. Yo se los dejé marcado. ¿Lo ven, Pedro? ¿Se ve? Sí, perfecto, gracias. Entra el concepto de determinismo tecnológico. ¿Por qué vinculamos este concepto o por qué hablamos de determinismo tecnológico? Desde la época de la Revolución Industrial, etapa a partir de la cual se comienza a utilizar este eslogan que es la máquina que suplanta al hombre, ha habido mutaciones. Hoy la palabra mutación está muy utilizada. Ha habido cambios, ha habido una evolución en cómo se relacionan la máquina con el trabajo y qué efectos tiene desde el punto de vista positivos y desde el punto de vista de negativos
la incorporación de la máquina en el proceso de producción o la incorporación de la máquina al trabajo. El otro día algo dijimos. Si nosotros vemos la máquina volcada al proceso de producción desde el punto de vista del empresario o el dueño de una empresa, esa incorporación es altamente positiva. ¿Por qué? Porque le va a facilitar el proceso de producción, en el sentido que le va a dar mayor productividad, que es un concepto que dijimos al principio, le va a dar mayor beneficio. El mayor beneficio es el resultado de la producción. Y va a tener que contar con menos factor humano. Entonces, insisto, el determinismo tecnológico, que ahora vamos a ver el concepto, desde el punto de vista de la empresa, del oferente, del productor, es beneficioso, porque le garantiza mayor capacidad de producción, mayor productividad y menor utilización de mano de obra. Por lo tanto, o por lo pronto, menor costo de producción. Y ahí, Pedro, sí meto el concepto de costo de producción, que después vamos a ver qué es también. ¿Sí? Ahora, la visión negativa de la incorporación de la máquina al proceso de producción, la visión negativa de esta evolución del determinismo tecnológico, está dada desde el punto de vista del trabajador. ¿Por qué? Porque al trabajador lo reemplaza una máquina. El trabajador o 20 trabajadores hacen la tarea que puede realizar una máquina. Entonces pregunto, yo leí sobre el mal concepto de la visión negativa de eso. ¿Qué leíste, Pedro? Ah, pero no tenés audio. Bueno, No, sí. dale, te Ya se fue, escuchamos. estaba mi viejo acá al lado. Pero tu padre molestando, decirle que no moleste, que estamos en cosas importantes. No, estaba hablando O por que se teléfono y ya sume, o que se sume. No, ya se fue. Bueno, No, leí que como que hay un concepto negativo sobre la visión de reemplazar la mano de obra por las tecnologías, pero es erróneo eso, porque los empleados que, por ejemplo, se irían de una cabina del peaje serían contratados por la empresa que hace la máquina que lo reemplaza. O sea, es como que la tecnología avanza, pero siempre se va a seguir requiriendo la mano de obra porque es indispensable. el problema, está muy bien lo que decís, el problema es que el avance de la tecnología, y acá me das pie para decir lo que iba a decir, el avance de la tecnología genera un menoscabo en la cantidad de factor hombre o trabajo a emplear, porque siempre vas a tener gente que opere una máquina. El problema es que vas a necesitar 2 personas para controlar una máquina que hace el trabajo de 20. La cuenta es muy simple, te da menos 18. O sea, hay 18 personas menos con aptitud laboral o con posibilidad de incorporarse al proceso de producción. Sí, pero al que iba era que la fábrica de esas máquinas también van a requerir empleados para producir esas máquinas, entonces como que se va a ir suplatando. Perfecto, Pedro, y ahí me seguís dando el pie a lo que venía. ¿Qué tipo de empleados o qué características van a necesitar o van a requerir o tienen que tener esos empleados que participan de la formación de la máquina? Y cada vez van a tener que tener una mayor capacitación. Muy bien, ahí está, ahí diste la clave. Bien, Pedro. El problema es ese. El concepto del determinismo tecnológico, el concepto del avance de la tecnología, especialización, dice Melina, perfecto, es lo mismo, capacitación y especialización. El concepto de determinismo tecnológico, que está imbuido o incorporado dentro de este principio del fin del trabajo, por eso es el paradigma, fin del trabajo o reconversión de la condición de trabajo. Esta es la discusión, fin del trabajo o reconversión. Creo que se ha ido demostrando que se va reconvirtiendo, porque, por ejemplo, muy bien. Hay un montón de ejemplos que lo fueron demostrando. Por ejemplo, el telefonista. Exacto. Pero te voy a dar el ejemplo más terrenal y más cercano que tenemos nosotros. ¿Sí? Yo soy un poquito más grande que ustedes, que la mayoría de ustedes. Cuando yo entré a la facultad decía, yo salgo con el título de abogado y empiezo a trabajar. ¿Sí? 20 años antes que yo, los peritos mercantiles conseguían buenos trabajos como los abogados. No se les pedía un título universitario. A mí se me pidió título universitario y, si es posible, manejo de computación. ¿Qué tienen que tener hoy los que egresan de la universidad? Título universitario, posgrado o especialización, manejo de sistemas, conocimiento de idioma, habilitación para poder viajar por el mundo, disponibilidad laboral absoluta, régimen horario ilimitado.
que maneje 4 celulares al mismo tiempo, que tenga carnet de conductor y tipo de sangre A más positivo. ¿Qué requiere todo eso? ¿Qué requiere todo eso? Lo que vos dijiste, Pedro, una mayor especialización, una mayor capacitación, y así se frena o se discute el concepto de determinismo tecnológico ante el nuevo paradigma de la tecnología. Es perfecto el desarrollo que hiciste vos, Pedro, es clarísimo, a eso iba. Por eso arranco diciendo que el fin del trabajo, expresado en este artículo, nos pone ante esta disyuntiva. Está bien, vuelco la tecnología, pero ¿qué efectos tengo? Positivos y negativos. Depende del cristal que se lo mire. Si se corta, que ya está por cortarse, volvemos en 5 o 7 minutos. Son menos 20 y 47 volvemos. ¿Les parece? Y seguimos con esto. No perdamos el hilo, que está muy interesante. Gracias, Pedro. El aporte fue impecable. Dale, profe. Volvemos en 7, chicos.